doctor Roy Mendoza es experto en materia electoral y está con nosotros. Doctor, buenas noches. Ricardo, cuánto gusto. Gracias por la invitación y a tu entera disposición. Estamos en pleno proceso, ¿no? Y una de las novedades que hemos tenido hoy, muy temprano, es que en el Diario Oficial del Peruano apareció la norma del Congreso que les permite, que los faculta a los congresistas a estar exonerados de la neutralidad electoral. Es decir, podrán hacer campaña durante todo este proceso, incluso durante la semana de representación. Ya, es una resolución legislativa que ha sido promulgada hoy, ¿no? Y que va a surtir efectos del día de mañana, ¿no? Y que, cierto, permite a los congresistas sustraerse del deber de abstención en cuanto a la neutralidad. Pero ahí hay algunas observaciones técnicas. A ver. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Elecciones establece que se da un periodo de intangibilidad electoral, que es un año antes al día de la elección. ¿Ya? Con lo cual nosotros ya estamos en intangibilidad electoral. Es decir, no se pueden reformar las normas electorales porque si se promulgara alguna norma que reforma la normativa electoral, tendría efectos después de culminado el proceso electoral de abril de 2026. ¿Qué significa? ¿Que esta norma publicada hoy en el Peruano no tiene vigencia? Esta resolución legislativa... Es una resolución que tiene menor grado que una ley, ¿no? No, tiene rango de ley. Tiene rango de ley. Rango de ley. Las resoluciones del Congreso, o sea, del reglamento del Congreso, tiene rango de ley. Correcto. Tiene rango de ley. Y lo que en el fondo hace esta resolución es modificar la Ley Orgánica de Elecciones. Pero ya no se puede. Precisamente ahí está el defecto técnico. Para mí, personalmente, creo yo que los jurados electorales especiales van a continuar realizando el procedimiento, ¿no?, de aquellos congresistas que ya están de repente siendo instruidos en un procedimiento por vulneración a la neutralidad electoral. Si bien es cierto. Es decir, ¿podrían ser pasibles de ser denunciados? Por supuesto, yo creo que sí, porque lo que hace esta resolución legislativa, como te digo, a menos que hayan entendido que la neutralidad no tiene nada que ver con el proceso electoral, y eso es un desacierto. O sea, la neutralidad electoral está directamente vinculada con el proceso electoral. Para ser más complejos o más completos, ¿qué significa neutralidad electoral para que la gente lo comprenda bien? La neutralidad electoral es que el funcionario, el servidor, la autoridad política no exprese una posición, ya sea a favor o en contra de algún candidato o alguna organización política. Esa es la neutralidad. La neutralidad es el deber de abstención de la autoridad política para no poder influir en los adeptos, en los seguidores, para una causa política, ¿no? Bueno, yo me pongo en el otro lado, voy a defender a los congresistas y me pregunta, el congresista es un hombre netamente político, o sea, desayuna política, almuerza política y cena política, o sea, ¿cómo podemos, a ver, si los reporteros que van al Congreso le hacen una pregunta, él tiene que responder políticamente? Por supuesto, pero en cuanto al ejercicio de su función, ¿Ya? Pero no respecto del programa partidario, no respecto de la ideología partidaria. El congresista tiene que responder en cuanto al ejercicio de su función, qué actividad está realizando, qué actividad va a realizar. Pero es obvio que le van a preguntar los periodistas, le vamos a preguntar, oiga, ¿usted qué opina de lo que ha dicho el candidato, de la propuesta del candidato opositor? Es que ahí vendría una posición, ya sea favorable al candidato, claro, obvio, o ya sea en contra. Así es. ¿No? Siempre se ha manejado el tema de la neutralidad, es decir, que las autoridades políticas, es decir, los congresistas, no se presten a estos favorecimientos o al desmedro de una campaña electoral, ya sea de un candidato o de una... Pero esta norma sí les va a permitir responder todos esos temas. Según lo que establece la resolución legislativa, les va a permitir. A lo que yo voy es, si el jurado electoral especial va a acatarlo o no, porque es el jurado electoral especial el ente, en primera instancia, para poder procesar a las autoridades, a los servidores, a los funcionarios, por vulneración a la neutralidad electoral. Y pueden interpretar de que si esta norma ha modificado o ha introducido una excepción a la Ley Orgánica de Elecciones, no las aplican por intangibilidad electoral. A la cabeza la figura de que no van a aplicar la norma, casi como lo ocurre con la ley de amnistía. Por supuesto, está de moda la no aplicación, ¿no? Entonces, los jurados electorales especiales también tienen que ver. O sea, puede ocurrir esta figura de no aplicarla. Puede ocurrir. Esa norma es aplicable a este proceso electoral donde ya rige la intangibilidad electoral, ¿sí o no? Eso lo tendrán que determinar los jueces electorales. ¿Y qué va a pasar en la semana de representación? Porque van a poder viajar con sus equipos completos y van a poder hacer campaña. O sea, quizás de 8 a 5. Yo cuando era reportero,
congresistas que hacían campaña en provincia o aquí en Lima, de 8 a 5 no podían estar con el polo ni con ninguna, digamos, símbolo de su partido. Pero pasadas las 5 de la tarde se iban a los mítines, tenían sus banderolas, o sea, después de la hora de oficina en el sector público. Pero recordemos que la labor del congresista es a tiempo completo, o sea, se contradice la ley. Por supuesto, ¿no? Hay deficiencias técnicas y creo yo que lo que ha hecho el Congreso es un poco excederse, ¿no? Excederse y ya quedará en manos de los jueces electorales si la aplican o no, ¿no? Ahora, el proselitismo político, bien es cierto, está siempre presente en el congresista, es una tentación para el congresista, ¿no? Pero es un deber de abstención también, ¿no? Al cual ellos se deben regir en un proceso electoral. Es un tema bien complejo, entonces. Es complejo y también va a ser complejo para las autoridades electorales. Pero ¿por qué se ha permitido aprobar esta norma fuera del plazo? Porque ya se dio un plazo mediante el cual no se podía modificar la ley electoral, que era un año antes. Yo entiendo que el Congreso ha comprendido de que el reglamento del Congreso no forma parte del espectro normativo electoral y por tanto no están modificando nada. O puedo entender también que la actividad que ellos están permitiendo no tiene nada que ver con la neutralidad, ¿no? Entonces, en ambos casos me parece erróneo. Me parece erróneo porque sí modifica la normativa electoral en un periodo de prohibición. Correcto. Ahora, hay otra norma también que se ha aprobado hoy en la Comisión de Constitución y que me llama también la atención porque reabre el plazo de afiliación para postular a las elecciones municipales y regionales, un plazo que ya se había cerrado para que uno se inscriba dentro de alguna agrupación política. Esa es una propuesta normativa, todavía no es norma. Es una propuesta normativa. Va al Pleno ahora. Sube al Pleno, doble votación, luego tiene que promulgarse por la presidenta, ¿no? Y ahí también hay otro tema. El 4 de octubre, Ricardo, se vence el plazo para poder aprobar normas que tengan vigencia, ¿no? Que tengan vigencia o eficacia para las elecciones de octubre del 2026. Subnacionales, ¿no? Exacto, porque también comienza a regir el principio de intangibilidad electoral, ¿no? Y lo que dice este predictamen, lo que dice esta propuesta, es que aquellos que se hayan afiliado desde el 8 de octubre a la fecha que vaya a entrar en vigor la norma, es decir, promulgada la norma, podrán participar como candidatos, siempre que tengan un solo registro, siempre que tengan una sola afiliación a una organización política. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes renunciar e irte a otro partido político y postular. No, no se puede. Solamente además aquellos... que ya venció ese plazo también, ¿no? Claro. Para las elecciones regionales y municipales era el 7 de octubre. Ya, claro. Vence el plazo el 7 de octubre. Lo que dice esta norma es, a partir del 8 hasta que entre en vigor esta propuesta. Pero solo tienes que registrar una sola afiliación. Si tú registras 2 afiliaciones, ya no se te aplica. Y en el segundo párrafo nos dice que aquellos que no han alcanzado a afiliarse a ninguna organización política el 16 de junio, ¿no? Pueden hacerlo hasta el 30 de noviembre. Tiene un plazo mayor todavía. Tiene un plazo mayor, sí, pero acá la tingencia es que el Congreso juega contra el tiempo, porque tendría hasta el 4 de octubre para promulgar esta norma. Aprobarla, enviarla al Ejecutivo y que el Ejecutivo la promulgue hasta el 4 de octubre. Ahora hay un tema también que me llama la atención y es que habitualmente cuando un partido político no logra superar la valla electoral en elecciones generales, o sea, ejecutivo y legislativo, lo que no puede es participar en la siguiente elección, salvo que recolecte sus firmas y haga todo el proceso. Sin embargo, esta vez, o en esta, digamos, normatividad 2026, sí se va a permitir que los partidos, que van a ser muchos, ¿eh? Porque de los 39 postulantes que vamos a tener, muchísimos no van a pasar, o sea, por lo menos el 70% no va a pasar la valla electoral. Creo que un poco más. O más, mire, yo soy buena gente. Entusiasta. Pero van a poder participar en las elecciones municipales y regionales. La ley 32058, que se aprobó en junio del 2024, ¿no? Señala que aun cuando no pasen la valla, o los partidos que no pasen la valla van a poder participar en octubre del 2026. Y recién se les va a cancelar la inscripción en enero del 27. Entonces, ¿por qué se quiere promover una propuesta de esta naturaleza? Porque a octubre del 26, vamos a tener más de 55 partidos políticos. Y a eso súmale más de 100 movimientos regionales, o sea, que también van a participar. Las cédulas para elegir al alcalde de Lima van a ser pero más grandes que más extensa que la de abril de 2023. Por eso, ante esta situación van a faltar candidatos, ¿no? Entonces los partidos políticos, como son tan abultados, lo que quieren es que más ciudadanos puedan participar, porque los que tienen están viendo que van a ser copados fácilmente, ¿no? Pero y le va a faltar ¿con qué candidatos. intención quieren tener más candidatos?
porque de repente la militancia en la que tienen en estos momentos no completan listas, están previendo de que le va a faltar más candidatos. Y la ley electoral lo que te impone es que, si bien es cierto, en las elecciones generales hay una valla del 5%, no en el Ejecutivo, no en las elecciones para la fórmula presidencial, sino en las elecciones al Parlamento, Claro. diputados y senadores, ¿no? Ahí se te impone la valla del 5%, y en las elecciones regionales y municipales está el deber de participación. Tienes que participar en la mitad de regiones, tienes que participar en la mitad de provincias, ¿no? 1/3 de los distritos. Ese es el requisito para que el partido pueda continuar, ¿no? Yo creo que es completar, permitir que los partidos puedan abrir las puertas y tener y asegurar sus candidaturas. Pero es un exceso también en número de agrupaciones políticas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero siempre cuando nos acercamos a elecciones, lo que más se modifica, Ricardo, son las leyes electorales, pese al principio de intangibilidad. Y los movimientos regionales no van a poder participar, ¿no? Solo partidos nacionales en las elecciones regionales y municipales. No, al contrario. En las elecciones generales de abril de 2026 participan partidos políticos. Correcto. En las elecciones de octubre del 2026 participan partidos y movimientos regionales. ¿No ha sido eliminada esa posibilidad de que solamente participen partidos políticos? Estuvo a punto de eliminarse los movimientos regionales como forma de organización política, pero no prosperó, así que los movimientos subsisten. Tanto es así que para octubre del 2026 vamos a tener más de 50 partidos y más de 100 movimientos regionales disputándose candidaturas. Es por eso que amplían un poco el plazo de afiliaciones, ¿no? Correcto. Doctor Roy Mendoza, ¿qué va a ocurrir ahora a nivel de elecciones municipales y regionales cuando ya empieza a conocerse que varios gobernadores van a postular a ser vicegobernadores y alcaldes a tenientes alcaldes? O sea, ahí no hay impedimento, no hay la figura de la reelección, pero sin embargo es viable, van a tener que renunciar a sus puestos por lo menos 6 meses antes del proceso. 6 meses con anterioridad renuncia, ¿no? El alcalde que quiere postular a ser gobernador regional tiene que renunciar 6 meses antes. Claro, y si yo quiero postular de gobernador a vicegobernador, también tiene que renunciar, ¿no? Son esas imposiciones se establece ya en la norma electoral, ¿no? Con un determinado plazo, ¿no? A veces el vicegobernador que quiere ir a gobernador tiene que pedir licencia 120 días antes, ¿no? El alcalde que quiere ser gobernador 6 meses antes, o el gobernador que quiere alcalde 6 meses antes. Pero esta es una, digamos, antes se establecía la figura de pedir licencia por 2 meses, por 60 días. ¿Por qué ahora se ha modificado y se pide una renuncia 6 meses antes del proceso? No, siempre ha sido renuncia. Ha habido licencias para los trabajadores de las entidades públicas, ¿no? Las licencias todavía permanecen, de 120 días, pero para un alcalde que quiere ir a postular como gobernador, sí se requiere una renuncia. Eso siempre ha estado en la ley electoral. Correcto. En el calendario electoral 2025, con miras al próximo año, tenemos también que vamos a tener elecciones primarias. Es decir, los partidos políticos van a abrir sus puertas para que dirigentes... Primarias que son unas internas, finalmente. Sí, pues eso quiere decir. O sea, van a abrir sus puertas para recibir más que nada dirigentes, porque no a la militancia, porque todos van a elegir en su casi todos, creo yo. Hay un partido, el APRA. Solamente el APRA. El APRA, un afiliado, un militante, un voto. ¿no? Que es una elección universal. Pero vamos a tener a delegados, es decir, un poco más, digamos, el pool de amigos van a estar allí. Sí, ¿no? Ese es un defecto de la norma. Cuando se adoptó en el 2019 las primarias, todo parecía indicar que la ciudadanía participaba en la determinación y definición de candidaturas. Como ocurre en otros países. Uruguay, Argentina, claro. ¿no? Pero esas primarias nacieron muertas porque nunca se aplicaron. No se aplicó en el 2021, en el 2022, y finalmente se eliminó, se regresaron a las internas, a las 3 modalidades, pero se le denominaron primarias, ¿no? Y sí, pues todos los partidos han visto conveniente irse a través de delegados. ¿Por qué? Porque para elegir delegados no hay un umbral, no hay una condición. Para elegir candidaturas a través de las elecciones abiertas o cerradas, sí hay un requisito, tienes que pasar el 10%. Y si tú eliges, por ejemplo, cerradas, como el APRA, si el APRA no alcanza el 10% de sus afiliados en votaciones, el APRA no participa en las elecciones. Entonces, es el riesgo que corre. Es un riesgo. El APRA es un partido, pues ya digamos que tiene una militancia permanente, que digamos, es un partido que hay, digamos,
una participación política ya conocida, ¿no? Pero que también ha venido a menos, ahí puede poner en riesgo su participación. Con la desaparición de 11.000 retirados, ¿no? Que se ha pasado al retiro. Sí, ha habido una desafiliación masiva en el es. APRA y están atravesando por un problema fuerte, ¿no? Correcto. Pero, a ver, entonces eso ha llevado a que tengan que ir a elecciones a través de delegados. Claro, la mayoría de partidos políticos opta por la de delegados porque lo ven más sencillo y eso garantiza, asegura, de que participen en las elecciones finales. Si van por abiertas o cerradas, corren el riesgo de no pasar el 10%, teniendo la experiencia del 2021, donde los partidos políticos en elecciones internas no alcanzaron al 5% de su militancia. Entonces, si le impones 10%, pones en riesgo todo. Me voy a través de delegados, ¿no? Todos han ido a través de delegados. Ese hubiera sido un buen filtro, ¿no? Por supuesto. Pero los partidos siempre buscan lo que más conviene, ¿no? Y asegure su participación en las elecciones, ¿no? Y la última semana se ha puesto en tela de juicio y se ha cuestionado sobre el tema del voto digital, que sin duda fue bien recibido en el Parlamento, se aprobó rápido, pero el tema es ahora la aplicación. Hay quienes tienen observaciones. La OMPE tiene el compromiso de este reto, que no es fácil, no es sencillo, se está trabajando. Hay buen ánimo del jefe de la OMPE, que ha dicho incluso que los primeros resultados se van a tener a las 5 en punto y que luego se va a ir, digamos, cada 5 minutos actualizando el padrón o el registro, mejor dicho, de información respecto a los escrutinios oficiales de los votos. ¿Cómo ve el tema del voto digital? ¿Cuán viable es en lograr que, por ejemplo, policías y militares puedan votar de su teléfono, igual que los peruanos que están fuera del país? Mire, en el tema de las elecciones siempre se trata de garantizar, siempre se trata de facilitar, ¿no? Que el ciudadano pueda finalmente ejercer constitucionalmente su voto. Y el voto digital ayuda en eso bastante. Lo que se tiene que hacer es un escrutinio al sistema, garantizar de que el sistema funcione. Si el sistema funciona, entonces los votos se transparentarán en los resultados, ¿no? Eso es, o sea, el voto digital sí ayuda, sí contribuye y sí permite que la ciudadanía ejerza efectivamente. Hay que garantizar nada más que los sistemas que se empleen sean lo más adecuados y no vulneren la transparencia. ¿Hay tiempo todavía para ello? No, creo que ya no hay tiempo. Por lo menos para estas elecciones de 2026 se ha elegido algunas circunscripciones donde se va a poner en práctica el voto digital, ¿no? Ya hemos tenido voto digital en anteriores elecciones, ¿no? Pero en las circunscripciones de Lima, ¿no? Claro. Pero progresivamente se está tratando de implementar el voto digital, ¿no? Doctor Roy Mendoza, venía aquí al canal y en el camino escuchaba de que mañana el Jurado Nacional de Elecciones va a presentar la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por el caso de un partido político Popular, del ex juez supremo, Duberry Rodríguez, el expresidente del Poder Judicial. Que por supuesto también es claro, porque el Poder Judicial, usted representa, creo, sí, usted representa la causa, porque el Poder Judicial le ha dado la razón, pero el jurado hizo otra cosa. O sea, ¿quién es díganos, quién es la máxima autoridad en el tema electoral? Claro, lo que sucede es que el Poder Judicial, mediante un proceso de amparo, le da la razón al doctor Duberry y le dice, cierto, tú al 12 de abril tenías que estar inscrito, ¿no? Y el jurado no quiere acatar porque el jurado dice, no, me altera el cronograma electoral. Y eso para mí es un error. Es un error porque el cronograma electoral se altera siempre y cuando yo no pueda ejecutar un acto. Se inscribe, pongamos que se excluye una candidatura. Ya. Y ya aprobaste las cédulas y esa candidatura no está. Y el Poder Judicial te dice, ingrésala, ya no se puede, porque ya cerraste la etapa donde se construyen las cédulas. Todavía hay tiempo. Exacto. Y en este caso, el jurado lo que dice es, se altera el cronograma. ¿Cómo se altera? ¿Cómo afecta la inscripción de unidad popular en el proceso? Si el propio juez constitucional está diciendo, inscríbelo con fecha anterior al 12 de abril, de tal forma que le permitas participar. Entonces no hay ninguna alteración, no hay modificación, no hay afectación al cronograma electoral, no hay ningún acto que yo tenga que retrotraer y abrir y perjudique, ¿no?, la ejecución de las etapas, ¿no? Ahora, esta demanda competencial tiene un plazo, o sea, no es que resuelve el tribunal de inmediato. El tribunal lo resuelve en instancia única, Yo calculo que sean unos 6, 7 meses que se demore todavía el Tribunal Constitucional. Pero ya está, ahí vamos a estar. Por supuesto. Pero mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que contener, ¿no?,
las decisiones del Poder Judicial, que ya le está imponiendo las multas y corren el riesgo, según el Código Procesal Constitucional, de que el juez pida la destitución de los miembros. Tremendo. Eso no puede ocurrir. Porque, Ya, por ¿qué supuesto. pasa con las Eso sí elecciones? alteraría todo Claro. el escenario electoral. Bueno, doctor, estaremos a la espera a ver qué ocurre. Doctor Roy Mendoza, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ricardo, gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad.